Muy bien, Dios los bendiga, hermanos. Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios una vez más. Y vamos a continuar con la serie que venimos compartiendo, que es los dones espirituales. Hasta antes del domingo pasado veníamos hablando sobre los dones que se encuentran en el libro de Primera de Corintios, ahí en el capítulo 12, que son los 9 dones del Espíritu Santo. Tenemos que entender que la Biblia nos menciona 3 tipos de dones, o 3 dadores de dones, que corresponden a la Trinidad Divina. Hablamos de los dones del Padre, que se encuentran ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, del versículo 6 al 8. Después tenemos están los dones, el cual vamos a compartir uno de ellos, que está en el libro de Efesios, en el capítulo 4, los versículos 12 y 13. Y después, esos son los dones dados por el mismo Señor Jesús. Se les conocen como los dones del Hijo. Y por último, lo que habíamos estado compartiendo hasta antes del domingo pasado, que son los dones del Espíritu Santo, que son 9, que se encuentran en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. La semana pasada ya Sergio estuvo compartiendo sobre uno de estos dones dados por el Señor Jesús, que fue el don de evangelista. A veces muchos confunden cuando no conocen la iglesia y nos llaman a todos nosotros de evangelistas. Pero evangelistas es un don. Nosotros, si nos consideramos como iglesia, seríamos evangélicos. Evangelista es un don, no es que seamos evangelistas, ¿verdad? Pero, y Sergio nos hablaba de este don, que es una gracia especial. Bueno, los dones todos son gracias especiales, ¿verdad? De parte de Dios, que es una capacidad sobrenatural que nos da el Señor para realizar determinadas tareas en la obra del Señor, con el propósito de bendecir a su pueblo y de darle la gloria al mismo Dios. Como dije, Sergio había estado compartiendo sobre el don de evangelista. Vamos a estar leyendo los versículos que hablan de estos dones. Vamos a ver que son 5 y vamos a ir compartiendo uno a uno, ¿verdad? Efesios 4:12 nos dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Bueno, y después Efesios 4:8 nos dice un poco antes, dice: por cuanto ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Vamos a estar viendo hoy el don de pastor. Ya el propósito de estos dones
lo estuvimos leyendo en los versículos anteriores, ¿verdad? En el 4:12, que dice que es capacitar a los santos para la obra del ministerio, leyendo textual la palabra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y después nos sigue diciendo acá, por eso voy a explicar un poquito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe como un cuerpo que somos, tenemos que estar unidos y tenemos que tener una fe única y unificada en todo criterio, ¿verdad? Dice, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Y acá viene lo fundamental, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ser perfectos como el Señor. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso significa todo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, dice que el Señor dio dones a los hombres. Estuvimos leyendo 5 de esos dones. Uno de esos dones lo dio nuestro pastor el domingo pasado, que es el don de evangelista, que es una capacidad especial para transmitir el evangelio, para transmitir las buenas nuevas, la noticia más grande que nosotros hemos recibido en nuestra vida, ¿verdad? Que es de que Cristo murió por nosotros en la cruz, que nuestros pecados y nuestra deuda con Él han sido perdonados y que nosotros a través de esa fe, a través de esa gracia que el Señor extendió, tenemos entrada al cielo con Él y que seremos coherederos con Cristo. Bien, el transmitir el Evangelio, el transmitir esta noticia que aunque ustedes no crean, muchos no saben de esto. Para eso está el mundo ahí, para que nosotros también prediquemos aunque no tengamos el don de evangelista. Porque la iglesia, su principal cometido es llevar la palabra de Dios. El principal cometido de la iglesia es predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión de la iglesia. Pero el evangelista tiene un don especial para eso, tiene una capacidad especial, ¿verdad? El evangelista es aquella persona que le sale por los poros hablar de Cristo en cualquier situación. Va pasando uno por la calle y le dijo hola y lo sigue para hablarle de Cristo. Estoy exagerando un poco, pero es algo realmente que lo lleva, digamos, es algo dado por el Señor, algo sobrenatural dado por el Señor para acceder a esa condición. Muy bien. Hoy vamos a dar otro ministerio de eso, que es el ministerio de pastor, ¿no? Y cuando nosotros decimos pastor, si bien que hoy estamos acostumbrados con las iglesias de que pastor es quien está al frente de una iglesia, hay congregaciones que no tienen, digamos, gente a cargo que se llamen pastores, como la nuestra, por ejemplo, que son ancianos, pero es lo mismo, hermano, son pastores. Hay otras iglesias que no se llaman ni ancianos ni pastores, se llaman obispos, también es lo mismo, ¿no? Obispo, pastor y anciano es la misma cosa, ¿no? Pero la Biblia nos dice que este don que el Señor Jesús nos dejó se llama pastor. Y esto tiene que ver mucho con la profesión de pastor. Hoy no lo vemos prácticamente, en nuestros países prácticamente no existe, en otros países sí, el hecho de ser pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor es una persona encargada que tiene un rebaño de animales a cargo, ¿verdad? Y que los cuida, los alimenta, los protege, en fin, tiene una responsabilidad sobre ellos. Y es tomado de esa imagen que el Señor Jesús se pronunció él mismo allí en el libro de Juan como el buen pastor, ¿no? Y era para que la gente entendiera un poco cuál era su función, cuál era lo que él había venido a hacer en esta tierra, ¿no? Entonces, el ministerio de pastor se basa en la figura y el amor de Cristo, como lo menciona allí en Juan 10:11 al 16. Y a su vez, la figura del pastor que tomó el Señor Jesús se basa en la profesión de pastor
muy común en la época de Cristo, de los pastores de ovejas, ¿verdad? ¿Se acuerdan del relato muy conocido del nacimiento de nuestro Señor, cuando los ángeles se le aparecen a quién también? A los pastores. Y ellos van, inclusive en los pesebres, vemos los pastores con sus ovejas representados ahí en esas imágenes, frente, digamos, al Señor nacido allí en el establo, en el pesebre, ¿verdad? Bueno, dice el Señor, dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice el Señor, y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y acá tenemos una frase fundamental y crucial de lo que es ser un pastor de verdad. El Señor hace un contraste entre aquel que es pastor de corazón y aquel que es pastor por otras razones. El que es pastor de corazón podría decir esta frase crucial que dijo el Señor Jesús, que dijo, el buen pastor da su vida por las ovejas. El otro no va a dar la vida por ninguna oveja. Como el Señor dice acá, ve venir el lobo, dice, abandona las ovejas y huye. Y que trabaja solo por el sueldo, ¿verdad? Y no le importan las ovejas. Algunos están por el sueldo, otros están por la posición, otros están por miles de otras razones, pero no están por las ovejas. Esos son los asalariados. La primera característica, y tal vez la más fuerte de un pastor de verdad, es que puede llegar a dar su vida por las ovejas. Porque ese amor por las ovejas que tiene, no es de él, se lo puso Dios. Es algo sobrenatural, es algo que va más allá de su humanidad. Y miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2:7. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, esto dijo Pablo, ¿verdad?, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Un pastor de verdad. Un pastor de verdad. Estas palabras ya fueron de Pablo, que dice que no solo les impartió el Evangelio, sino su propia vida, porque llegaron a ser muy amados para nosotros. Hermanos, un pastor tiene, condiciones que podemos ver en su vida. Más allá de aquellas condiciones que nosotros leemos habitualmente allí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, donde se colocan las condiciones para un anciano, ¿verdad? Vamos a leerlo, ya que estamos aquí. Que dice así: un obispo, acá habla de obispo, debe ser pues irreprochable. Es irreprochable, sin reproche, no le puedes achacar nada. Marido de una sola mujer, o sea, no adúltero, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar,
no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Estas son las condiciones para ser un pastor, para ser un obispo, para ser un anciano. Y vieron que dentro de todas esas condiciones que son importantísimas, una de ellas que también tiene que tener buena reputación para los de afuera de la iglesia. Porque a veces mencionamos que hay gente que viene a la iglesia porque conoce a alguno que viene a la iglesia. Pero también hay gente que no viene a la iglesia porque conoce a alguno que viene a la iglesia. No sé si me entendieron. Entonces, tiene que haber una buena reputación, no solo acá adentro. Acá todos somos santos. Tiene que ser afuera también. En nuestros trabajos, en la calle, en nuestra casa. Tenemos que tener buena reputación. Esas son condiciones para un anciano hoy, ¿verdad? Pero vamos a leer que también un anciano tiene que tener otras condiciones como persona para poder ejercer el cargo de anciano o pastor. Y son importantes. Es tal vez una de las funciones, es la función más exigente en una congregación. Lo primero que un anciano debe manifestar es un profundo amor. Saben que hay ministerios que son parecidos, pero tienen unas diferencias que son cruciales y uno tiene que escudriñarlas, ¿no? Y sacarlas. Por ejemplo, la diferencia entre un maestro y un pastor. El pastor enseña, el maestro también. Pero hay una diferencia crucial entre el maestro y el pastor. Ambos aman las almas, pero todavía sigue habiendo una diferencia entre el maestro y el pastor. Y es su corazón. El corazón del pastor no es igual al corazón del maestro. Es parecido, pero no es igual. Y vamos a comenzar con algunas características que tienen que ver con el corazón de un pastor y con la actividad que debe desarrollar un pastor. Y el primero de ellos tiene que ser profundo amor. Un amor realmente muy grande. El pastor se caracteriza por su preocupación por cada una de sus ovejas. A tal punto que la Biblia, hermanos, nos ilustra esta característica en una parábola que se encuentra en el libro de Lucas, allí en el capítulo 15, de los versículos 3 al 6. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido.
Y qué buena ilustración es esta parábola. Porque el hombre podría decir, tengo 99 ovejas, las tengo que dejar solas acá y salir a buscar una oveja, ¿vale la pena? Tengo un buen rebaño, 99 ovejas es un buen rebaño. Pues me quedo con 99, ya el año que viene capaz que tengo 100 de vuelta, alguna de ellas va a tener cordero. Pero no, aquella oveja que falta es importante. Aquella oveja que se fue herida es importante. Y el corazón del pastor va atrás de aquella oveja. ¿Por qué va atrás de aquella oveja? Porque la necesita, necesita su lana. ¿Qué es lo que necesita esa oveja? La satisfacción que este hombre trae cuando encuentra esa oveja nos da a entender que él no necesita nada de la oveja a no ser la oveja misma, porque él ama a sus 100 ovejas. Y cualquiera que se le perdiera, él la saldría a buscar. Y el corazón del pastor es así. El corazón del pastor tiene un amor profundo por las ovejas y por cada una de ellas. Y nosotros sabemos que cada una de las ovejas, hermanos, y nosotros somos ovejas, y cada uno de nosotros tenemos una característica muy especial que es propia de cada uno. Y somos más fáciles en una cosa y somos más difíciles en otra. Y todos somos así. Pero el hombre que se pone frente a una congregación así, tiene que amar cada una de esas ovejas con sus virtudes y con sus defectos. Y ser igualitario con ellas. Ser equitativo. Y cualquier uno de que nosotros se perdiera de acá, el pastor sin duda va a salir a buscar. No importa quién sea. La segunda característica de un pastor, además de ser profundamente amoroso, es ser compasivo, es tener compasión. Compasión es aquel que se duele con los que se duelen. Es aquel que se coloca en el lugar de la oveja herida. Y a pesar de él no estar herido con la misma herida, siente el dolor de la herida de la oveja. Y ya se habrán dado cuenta que cuando hablo oveja estoy hablando de nosotros. Entonces, es la otra característica del pastor, el ser compasivo. ¿Ah? El dolerse. Y qué bueno cuando es un pastor que se duele con aquellos que se duelen. Cuando le traes un problema y no te quiere dar la salida rápida porque no quiere mezclarse con el problema, no. Te extiende la mano, te ayuda porque él también está dolido contigo por lo que te está pasando. Así como también, cuando te venga algo que te alegre, él también se va a alegrar contigo. También la palabra nos dice que debemos alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Y esto tiene que ver con la compasión. Y la compasión es una parte importante del corazón de un pastor. Qué ministerio, ¿eh? Otra característica del ministerio pastoral es el compromiso. El estar comprometido con su labor, con su función, pero también estar comprometido no solo con la congregación, sino con cada uno de nosotros.
Mire lo que dice Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Este compromiso tiene que ver mucho con el cuidado de la congregación. Surgen enemigos de la congregación, surgen enemigos del pueblo de Dios, enemigos que vienen de afuera y enemigos que salen de adentro. Porque a veces, hermanos, dentro del rebaño de ovejas, también hay unos que no son ovejas. Las cabritas son muy parecidas, pero no son ovejas. Y hay que tener cuidado. ¿Y quién tiene que cuidar de eso? El pastor. El pastor. A él corresponde el cuidado para evitar que esas ovejas sean arrastradas al engaño, que sean dañadas, que sean apartadas del rebaño. Y ahí el enemigo, ¿qué hace? La palabra nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a dónde anda el diablo? ¿Alrededor de qué anda el diablo buscando como león rugiente a quien devorar? A las ovejas. Anda alrededor de los rediles, alrededor de la manada. ¿Y quién cuida? ¿Quién cuidaba de los leones? ¿Qué hacía David? Era pastor, ¿verdad? Y cuando fui a enfrentar a Goliat, cuando él le dice, digamos, su especie de currículum a Saúl, ¿qué le dice? No estoy acostumbrado a enfrentar con piedras, a osos, a leones, creo que lo menciona también, ¿verdad? El pastor tiene que proteger. El pastor ama a su rebaño y lo tiene que proteger. Y tiene compromiso de protegerlo. Ser pastor requiere compromiso. Hermanos, también otra característica de un pastor es el cuidado espiritual de la congregación y la responsabilidad que tiene sobre la congregación, que no es menor. Ya lo vamos a ver ahora. Dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. Hermanos, es responsabilidad del pastor también la vida espiritual de cada uno de nosotros, no es solo personal. Porque él, como dije, cuando ve un problema tiene que ir y ayudar a esa oveja. Tiene que sanar esa herida. Tiene que enseñarle. Tiene que dejar que no sea arrastrada por el lobo. Tiene que cuidarla en todos los sentidos. Y cuando el Señor, como dice acá, como dijo en Hechos 20:28, el Espíritu Santo le ha hecho obispos. Cuando Dios te da esta función, este don, lo tienes que ejercer de manera que después tengas que dar cuenta. Presentes a ver qué hiciste con tu don.
Y dentro de ese don está el cuidado del alma. Mirá tú, llegas al cielo, ¿verdad? Presentas tu informe. Dice, ¿y esta oveja, por qué se te escapó? Y esta oveja se te fue. Y no la conseguiste traer. Y se te fue. Y eso es responsabilidad del pastor. Es una enorme responsabilidad, hermanos, ser un anciano, ser un pastor. Son responsables por nosotros. Y nosotros somos bastante complicados, todos nosotros, cualquiera de nosotros. No habemos uno de nosotros que sea simple. Y si alguno me dice, no, yo soy simple, bueno, te voy a decir, sos mentiroso. Te voy a encontrar uno, sos mentiroso. Porque no hay uno de nosotros que no tenga alguna complicación en la vida. Eso no existe. Somos humanos. Y somos fallos. Entonces, hermanos, el pastor tiene una enorme responsabilidad y tiene que tener un cuidado espiritual especial sobre nosotros. Miren lo que dice 2 de Timoteo 4:1. Cuando Pablo le estaba hablando a Timoteo, Timoteo terminó siendo anciano de la iglesia en Éfeso. ¿Ah? El Señor le dio esa responsabilidad. Yo supongo que como Pablo le hablaba, él lo anhelaba eso, pero además no bastaba con anhelar, te lo tiene que dar Dios. Dice, el que anhela buscado, buena obra desea. Pero no es solo desearla, te lo tiene que dar Dios. Porque solo con el deseo tú no vas a tener esta capacidad para cuidar de todo esto que hemos visto. Si no te la da Dios, hermano, es porque no es para ti. Debes tener otro ministerio, porque cada uno de nosotros tiene una función y un ministerio. Pero miren lo que le dice en 2 de Timoteo 4:1. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, le dice Pablo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque tampoco no es de cualquier manera. El pastor no puede venir y adueñarse de la congregación y venir y decir, pa. No. ¿Qué dice acá? Con mucha ¿qué? Paciencia y ¿qué? Instrucción. ¿Qué es instrucción? Enseñanza. Pacientemente enseñando a la congregación a que no cometa errores. Pacientemente amonestando. ¿Qué es una amonestación? Advertencia. Una amonestación es una advertencia. Yo esa palabra la uso mucho porque en mi trabajo somos 74 personas. Y cuando alguien comete una falta de cualquier tipo, hay varios tipos de amonestaciones. No sé, creo que en esto llevo una vez. Llevé una. Yo también llevé una. Por hablar del Sí. Señor. Entonces, amonestaciones. La amonestación puede ser verbal o puede ser escrita. Pero es una advertencia. ¿Sí? Entonces, el pastor no te va a amonestar por escrito, pero te va a advertir en aquello que estás mal, porque es trabajo, es la función de él guiarte por el buen camino y cuidar de ti, porque él es responsable de ti. ¿Ah? Él es responsable por eso. Y dice que debe predicar la palabra, enseñar la palabra, ¿verdad? Insistir
O sea, estás duro, vamos a insistir con la enseñanza. Dice, a tiempo y fuera de tiempo. Siempre insistir con la palabra. De repente hay hermanos que se fueron y ya parecen perdidos. Bueno, insiste, el pastor insiste. El pastor insiste. Y tiene el apoyo de Dios para eso porque Dios le dio esa función. ¿Ah? Amonestando, reprendiendo y exhortando con mucha paciencia, dice, e instrucción. Otra característica, tal vez la característica final, por lo menos de lo que yo traigo acá, es el cuidado personal de cada uno de nosotros. Miren lo que dice 1 de Pedro 5:1. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen, esto es una enseñanza de Pedro hacia los pastores, ¿verdad? Dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Dice, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y es lo que yo les decía, no como siendo dueños de la iglesia. El pastor no debe venir a amonestar o a exhortar como el dueño de la verdad, como el dueño de la iglesia, sino que aclara acá abajo, sino demostrando ser ejemplo. Ejemplo. Yo no puedo ir y amonestar a alguien o exhortarlo si yo no soy buen ejemplo de lo que yo estoy exhortando. ¿Verdad? No puedo hacerlo. Tengo que enseñar con el ejemplo. ¿Qué decía Pablo? Sean imitadores de mí, como yo de Cristo. En definitiva, ¿a quién estamos imitando? Cristo. A Cristo. Hay una propiedad en matemáticas que se llama propiedad transitiva, que dice si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Y acá se cumple esa propiedad. Si bien esto no es matemática, pero Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. En definitiva, la oveja está imitando a Cristo y no a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Entonces, debemos predicar, hermano, con el ejemplo. El pastor no actúa como dueño de la congregación, como señor de la congregación, como el sábelo todo de la congregación, como el que no se le puede apuntar ningún error en la congregación. El pastor no puede actuar de esa manera. Tiene que tratar de ser lo más perfecto posible porque él debe predicar con el ejemplo. Pero él no puede actuar como dueño de la congregación. Él tiene que colocarse en el lugar de la congregación y predicar con su ejemplo. Cualquier problema que surja, nosotros tenemos que ver qué ejemplo nos da nuestro pastor. Nos exhorta, yo qué sé, a llegar temprano. ¿Qué problema tenemos todos con eso? Pero nos exhorta a llegar temprano al culto. Pero ¿qué pasa si él llega todos los días media hora tarde? No está dando el ejemplo. No está dando el ejemplo. ¿Va a tener algún efecto? No. Va a decir, pero si tú llegas media hora tarde, ¿por qué yo tengo que llegar en hora? Porque somos así. Entonces, la exhortación es, sí, fenómeno. Hermano, es conveniente que llegues ahora.
es conveniente que si marcamos a las 6 estés aquí. Pero si el pastor tú llegas a las 6 y siempre lo ves acá, no le puedes decir nada. Calladito y tratar de llegar a las 6. Porque él te está predicando con su ejemplo, con su vida. Y estoy dando un ejemplo muy simple. Hay cosas muy importantes y muy serias en la vida, con lo cual nosotros debemos predicar con el ejemplo, ¿verdad? Cada vez, y esto nosotros lo hablamos acá del ministerio pastoral, pero cada vez que cualquiera de nosotros que no somos ancianos, que no somos pastores, y exhortamos a un hermano a que tenga determinada conducta, yo no lo puedo exhortar al hermano si mi conducta no es la adecuada. No le puedo decir nada. Ahora, si yo, digamos, tengo autoridad, como dicen los brasileños, yo tengo moral, porque así ellos hablan así en el portugués, no tengo moral, para decir eso aquí. Entonces, si tú tienes moral, si hablas en portugués y entiendes así, si tú tienes, digamos, actitud para poder exhortar al hermano, exhorta, siempre con amor. Siempre con amor. Con paciencia y con instrucción, como dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, el cuidado personal. El último versículo dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿y quién es el príncipe de los pastores? Después de haber cumplido todo esto el pastor, que lo tiene que cumplir, ¿verdad? Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesús, ¿no? Dice, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Hay un premio muy especial para el pobre pastor. Para ese pastor que está al frente aquí de todo y parece tan importante, pero tiene una responsabilidad enorme, hermanos. Enorme, como hemos visto. Debemos bendecir a nuestros pastores. Debemos querer a nuestros pastores. Debemos serles pacientes a nuestros pastores. Debemos ayudarlos a nuestros pastores, porque no es fácil la tarea, hermanos. No es fácil la tarea. Y el premio mayor lo van a recibir cuando venga el príncipe de los pastores. Cuando se enfrenten a Cristo, que reciban esa corona que dice inmarcesible de gloria. ¿Qué ministerio, hermanos? ¿Qué ministerio? Que Dios ayude a nuestros pastores. Amén. Y antes de finalizar, voy a pedir para que estemos orando por nuestros pastores. Y le voy a pedir a Néstor que esté pasando y esté orando por nuestros pastores. Y nosotros lo podamos acompañar en esta oración. Bueno, Dios bendiga. Yo ya particularmente, personalmente ya lo hago, pero es bueno también congregacionalmente hacerlo, como lo vamos a hacer ahora. Dios, digamos, siempre, naturalmente, cuando oro por todos los siervos de Dios, porque lo necesitan y mucho. Y es bueno que como iglesia, como pueblo de Dios, siempre inclinemos nuestro corazón y oremos por los siervos de Dios, los que están enfrente. Tienen una responsabilidad muy importante, y más delante de Dios, que, digamos, que pesa, ¿no? Que pesa. Y quienes aman las almas, quienes quieren las almas, llevan un peso muy importante sobre su vida, ¿no? Muchas veces cargan por nuestros problemas, con nuestras dificultades. ¿Quién no le ha hablado al pastor de un problema, verdad? Todos le hablamos alguna vez al pastor de un problema que tenemos y queremos solucionarlo. Y ellos tienen que darnos, con la sabiduría de Dios, darnos una palabra, ¿verdad? Y pesa, eso es responsabilidad muy importante que llevan sobre sus hombros. Vamos a orar, vamos a poner corazón en el Señor
y orar. Primero, gratitud por ellos y después que Dios les esté bendiciendo grandemente en todas las áreas. Necesitan el área espiritual, el área material. Que Dios, que traiga una bendición especial sobre los líderes de nuestra congregación, los pastores. Muchas veces, aunque no están en el público, también cumplen el ministerio de pastor. No necesariamente puede estar acá atrás, pero también a veces lo hace. También hay gente que lo hace también. Padre bueno, te damos las gracias por los líderes, por nuestros pastores que tenemos, Señor, en la congregación. Y no simplemente los que están en Chuy específicamente, sino todas aquellas vidas que se dedican a tu servicio, Señor. Sabemos que llevan un peso muy importante sobre su vida, una carga muy importante, Señor. Queremos que tú los estés fortaleciendo en el área espiritual, que esa fe que ellos tienen sea aumentada, que no les falte la fe, Señor. Que siempre tengan esa convicción de esa existencia de Dios y que tú le estés dando palabras siempre, palabras de aliento, palabras de sostén, palabras, Señor amado, de ánimo. Bueno, todas las palabras en que ellos, Señor, con mucho esfuerzo delante de ti, Señor, y tú les sigas usando, Señor, grandemente. No solo que lo uses dentro de nuestra congregación acá, sino también cuando ellos salen a compartir en otros lugares, Señor, también. Todos aquellos también que muchas veces, aunque no están muchas veces predicando de acá, pero cumplen el ministerio de pastorado, tanto en los jóvenes, en los adolescentes. También darles la sabiduría, Señor, darles la fe necesaria, darles la palabra necesaria, la palabra adecuada, Señor, la palabra ideal. Que el Espíritu Santo coloque en sus corazones el amor por las almas y que el crecimiento, Señor Jesús, que des en su vida, que ellos puedan crecer espiritualmente, que ellos puedan aumentar su fe, que ellos puedan desarrollar el ministerio que tú les has dado, Señor. Fortalece esas vidas, dale esa convicción necesaria, dale la visión necesaria de cómo seguir adelante, de cómo, Señor amado, seguir con la congregación, en qué invertir, en qué no invertir. Padre, bueno, tú, Dios, dale, Señor, ese conocimiento específico de la palabra, Señor, que ellos puedan tener siempre una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo y también, Señor, una palabra de exhortación también, Señor. Te damos gracias porque tú eres Dios, porque tú nos amas y deseas que tu congregación crezca cada día. Padre, bueno, simplemente colocamos todas las vidas de nuestros siervos y pastores en tus manos, Señor Jesús, y que tú les estés bendiciendo grandemente en su vida y que puedan crecer en todas las áreas, en la espiritual y en la material, Señor. Y esto lo clamamos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.